manipulación. Se dice de la práctica destinada a influir en la voluntad. Refiriéndonos a la manipulación de algún tipo de noticia o acontecimiento, se describe como manipulación al hecho de distorsionar la realidad, interfiriendo, creando propaganda o desinformando, alejándose así de la objetividad y la versión única y verdadera. Con esta descripción se puede definir perfectamente lo que significa hoy en día eso que llamamos medios de comunicación. Al margen de un vídeo que hicimos hace tiempo sobre los tipos de manipulación que nombró años atrás Noam Chomsky, me ha parecido importante plantear el tema de la información. Aquella información que a través de diferentes medios, ya sea televisión, prensa o radio, nos llega cada día. Y es que la información que recibimos desde que somos pequeños es esencial. Es cuando tenemos pocos años de edad, cuando comienzan a crearse los cimientos de nuestra forma de ver la vida, nuestras creencias, nuestras ideologías, nuestra forma de ser o de pensar, en un principio heredado por nuestra propia familia, colegio o tradiciones, para luego ser complementadas ante todo por las vivencias de nuestra propia vida. Partiendo de estos puntos, se podría afirmar que somos el producto de lo que vemos, oímos y sentimos. Se introducen en nuestras conciencias una serie de patrones y pilares de la lógica que en definitiva es el resultado de lo que otros dijeron o pensaron anteriormente. Obviamente, todo este conjunto de directrices están ligadas a nuestra capacidad de análisis y a nuestra visión de ver aquello que nos rodea, lo cual incluso es positivo, el que cada uno pueda tener algo que aportar, una perspectiva distinta sobre un hecho que es enriquecedor. Pero lo que viene a ser una noticia o el acto de cubrir una información específica no tiene vuelta de hoja. Verdad solo hay una, y como dijo un gran investigador hace tiempo, no es patrimonio de nadie. Para ir entrando en contexto, es importante hablar de lo que nos podemos encontrar cuando recibimos una información. Como primer punto nos encontramos con noticias mascadas, información en la que dando su opinión personal no dejan al espectador capacidad de análisis. Todo depende del dueño de aquel canal o aquel periódico, de su simpatía con un partido político u otro, su ideología o nacionalidad. En definitiva, nos encontramos ante el viejo dicho de que cada uno barre para su casa. Nos podemos encontrar con titulares muy distintos. Es evidente que una noticia no nos la va a contar de la misma manera un tipo de ideología que otra. Por lo general, nos encontramos con lo que viene pasando desde hace cientos de años. La historia la cuenta aquel que gana la guerra. Todos recordamos las masivas manifestaciones que se vienen dando, en donde mientras unos medios hablan de 4 perroflautas, otros elevan las cifras a miles de personas. Misma noticia con diferente titular, y desde luego, diferente contenido, el cual crea división y nos distorsiona la realidad en beneficio de los gobiernos y el sistema. Punto número 2. La censura. Nos hablan de aquello que interesa, lo que no, directamente se omite. Si algo aparece como noticia, quiere decir que existe. Si no es así, no existe. Por lo tanto, aquellos que controlan los medios de comunicación, si no dan voz a las diferentes realidades y si no dejan capacidad de respuesta, ante el público eso es inexistente. Por eso debemos hacer balance y llegar a la conclusión de que aquello que nos muestran lo vemos porque alguien les ha dejado. Como tercera reflexión, nos topamos con la distorsión del lenguaje. Analizando las noticias y las palabras que utilizan, nos damos cuenta de la existencia de un doble lenguaje. Vemos que aparecen distintas descripciones para definir una palabra que al oído nos podría inquietar. Nos podemos encontrar con frases épicas, como solicitar financiación europea, cuando la acepción popular es, como todos sabemos, la palabra rescate. El mito de la recesión económica, cuando la definición era la palabra crisis. El nombre que se le da a perdonar casos de corrupción, que ahora es llamado amnistía fiscal. También, ondeando un poco en este maravilloso diccionario de doble rasero, nos encontramos daños colaterales, para describir y decorar un hecho tan terrible, como puede ser acabar con la vida de civiles en nombre de la paz. Hablando de guerra, también podemos nombrar aliados o tropas de la paz, cuando lo que se está dando es un enfrentamiento militar. Otra de estas acepciones es la palabra mágica sostenible. Sostenible, en definitiva, lo utilizan cuando dan un titular. Parece que este conjunto de 10 letras les ha dado resultado. Siempre que quieren justificarse con algún tipo de acción o noticia, la usan para reafirmarse y dejar claro que sostenible quiere decir viable o posible. Viable y posible obviamente para sus intereses. Cuarto punto.
El periodista. Se define como periodista aquella persona cuyo trabajo consiste en descubrir e investigar temas de interés público. Para ello, deben cumplir con la objetividad, la capacidad de contrastar las noticias, verificar que las fuentes sean fiables y publicarlo. Esto es lo que debería ser. Sin embargo, nos encontramos con repetidores de propaganda. El periodista, obviamente, trabaja para una empresa, y para trabajar en esa empresa tiene que tener una ideología y un rumbo que se asemeje a los pensamientos de la empresa en cuestión. Si esto no es así, al final todos sabemos que es el despido. Por eso mismo, es imposible encontrarnos una noticia sobre política que sea 100% verídica, ya que lo que visualizamos es una fuente nada fiable, como es el gobierno, un periodista fusilánime y un medio de comunicación que trabaja para el aparato. Punto número 5. Maximizar. El hecho de maximizar algo que no es relevante y que en comparación con la noticia es de poco interés o está sobrevalorado, viene siendo muy común en los medios de comunicación. Nos podemos encontrar con ejemplos muy claros. Nos topamos con esa repetición de propaganda que se suele dar en las manifestaciones, donde parece ser que tienen más relevancia los hechos aislados, cuando tirar una piedra no antidisturbios se convierte en titular, mientras que la reivindicación o los actos violentos y antidemocráticos de la policía ni tan siquiera llegan a ser nombrados. También aparecen frases célebres como el famoso «¿Por qué no te callas?», el cual nos repiten una y otra vez, mientras que las declaraciones de Chávez fueron omitidas y no tuvieron repercusión, a pesar de estar diciendo las verdades del barquero. Como último ejemplo, pondré lo que suele ser en el tema deportes, cuando en un partido del sobreexplotado fútbol no se menciona apenas el juego, sin embargo, se centran en aquella patada o aquel peinado de cierto jugador. Sexto y último punto. Quien golpea primero gana. En una batalla por el control de la información, los grandes medios repiten una y otra vez el mismo titular. Realizan una acusación que han ido repitiéndose unos medios a otros. Normalmente la fuente es desconocida o confusa. Suelen dejarlo en la duda y no muestran rectificación aunque se demuestre lo contrario. Los ejemplos son diversos, desde supuestos terroristas, pasando por hechos que no han sido como ellos dicen. Los casos más claros los tenemos en los autoatentados, en los casos de guerra y, en general, ante las ideologías que van en contra del mundo capitalista y conservador. Buscando en el pasado, nos podemos encontrar con noticias como que ciertos gobernadores eran dictadores o supuestos terroristas. Una vez se le pone a alguien la etiqueta de terrorista, solo tienen que repetirlo cientos de veces. No harán falta pruebas. Todo lo que demuestre lo contrario no tendrá voz. Y mientras ellos solo necesitan decirlo una y otra vez, aquellos que digan lo contrario tendrán que hacerse con pruebas. Tendrán que demostrarlo después de nadar por las aguas de la censura, y aún así, no valdrá de nada, ya que quedará omitido. Después de estas reflexiones, debemos hacer análisis, y saber realmente cuál es la información verdadera. Poco a poco la gente se ha ido dando cuenta. Cada vez es mayor el número de personas que apagan su televisión, y mayor es el número de gente que dudan de esta serie de artimañas. Internet se ha convertido en una fuente de información, aunque como en todos los sitios hay que saber elegir. Los medios esto lo saben, y es por eso que han acudido a Internet en un intento desesperado por salvar y captar audiencia. Sin mucho más que añadir, queda en nuestras manos el ser manipulados o no. Sabiendo cómo actúan y poniendo en práctica la forma de detectar la influencia de los medios, podremos tener la información tal como es, un análisis propio reflexionando por nosotros mismos, y una claridad más directa sobre el mundo en el que estamos. Así es como siempre se ha llegado a la respuesta de aquellas preguntas trampa, y así es como será mientras el sistema no cambie. Y recuerda que siempre las grandes verdades comenzaron siendo minoría y puestas en ridículo, para después ser grandes dudas, y por último, ser convertido en lo que siempre fueron, verdades. No estamos en una crisis económica.